La traición de Nochebuena cuando descubrí las imágenes de mi familia celebrando la Navidad que supuestamente había sido suspendida, sentí como si cuchillos helados atravesaran mi corazón. Mi propio hijo me había engañado para apartarme de la reunión familiar, mientras conspiraba en secreto para apoderarse de todo lo que había construido durante más de 6 décadas de esfuerzo. Mi nombre es Roberto Mendoza Castillo. Tengo 65 años y hasta hace muy poco estaba convencido de haber criado a un hijo íntegro. Qué tremendo error cometí al pensar así. Así, el 24 de diciembre del año pasado, debió haber sido una fecha memorable. Como cada año desde que mis nietos, Valentina y Lucas, llegaron al mundo, habíamos acordado reunirnos en el hogar de mi hijo Martín para festejar la Nochebuena juntos. Era la tradición familiar que más apreciaba. Esos instantes mágicos donde 3 generaciones compartíamos no solamente los alimentos, sino también las anécdotas que fortalecen los vínculos entre nosotros. Aquella mañana desperté temprano, como es mi costumbre. A mis 65 años, el cuerpo ya no permite quedarse en cama hasta tarde, aunque tampoco lo echo de menos. Tenía todo listo y organizado. Los obsequios para Valentina y Lucas estaban cuidadosamente envueltos con el mismo papel plateado que utilizaba desde que eran pequeños. También había reservado una botella de vino especial que guardaba para ocasiones importantes y llevaba conmigo el espíritu alegre de un abuelo ansioso por contemplar la emoción en los rostros de sus nietos al desenvolver sus regalos al cerca de las 11 de la mañana, mientras daba los últimos retoques a mi vestimenta, porque deseaba lucir impecable para las fotografías que seguramente capturaríamos. Mi teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Martín y una sonrisa iluminó mi cara. Seguramente llamaba para confirmar algún detalle de la velada o para contarme que los pequeños esperaban impacientes la llegada de su abuelo padre. Escuché su voz al contestar, pero algo en su tono me puso en alerta de inmediato. No era la voz entusiasta y cálida que uno esperaría escuchar en vísperas navideñas. Sonaba lejana, casi glacial. «Cuéntame, hijo, ¿todo preparado para esta noche?», pregunté intentando mantener el ánimo elevado. «Justamente por eso te contacto, padre. Tengo noticias desafortunadas». Hubo un silencio que me pareció interminable. La madre de Lorena amaneció muy mal de salud esta madrugada. Tuvieron que trasladarla de emergencia al hospital y Lorena está devastada. Hemos tomado la decisión de cancelar la cena navideña. Sentí como si me hubieran propinado un golpe directo al estómago. ¿Cómo se encuentra la señora? ¿Es algo grave? ¿Algo en lo que pueda colaborar? No, padre, no hace falta. Los doctores aseguran que se recuperará. Pero Lorena no quiere abandonarla en el hospital. Y siendo sinceros, ninguno de nosotros tiene el espíritu para celebrar en estas circunstancias. Confiamos en que puedas comprenderlo. Por supuesto que lo comprendía. La salud de un familiar siempre debe estar por encima de cualquier festejo. Soy alguien que ha vivido lo suficiente para entender que estas situaciones surgen sin previo aviso y que la familia debe mantenerse unida en los momentos complicados. Naturalmente, hijo, transmítele mis mejores deseos a Lorena y hazle saber que si requieren cualquier cosa, no duden en comunicarse conmigo. ¿Y los pequeños? ¿Cómo han recibido la noticia? Están bien, padre, algo decaídos, pero comprenden la situación. Lorena les hizo entender que a veces las navidades no resultan como uno las planifica. Tras finalizar la llamada, permanecí inmóvil en medio de mi sala durante varios minutos, asimilando lo ocurrido. El hogar, que instantes antes rebosaba de ilusión navideña, ahora se percibía extrañamente desolado. Los regalos aguardaban bajo el árbol decorado, la botella de vino continuaba sobre la mesa, y yo tendría que atravesar mi primera Nochebuena en soledad después de muchos años. Pero la vida me ha forjado para adaptarme a las adversidades. He sobrevivido
a la partida de mi amada Carmen. Hace 8 años he mantenido mi empresa, Edificaciones Mendoza, funcionando durante temporadas económicas devastadoras. He sacado adelante a 2 hijos prácticamente sin ayuda, después de quedarme viudo una Navidad en solitario. No iba a derrotarme, resolví preparar una cena modesta para mí mismo. Descorché la botella de vino reservada, pues ya no tenía sentido seguir guardándola, y brindé mentalmente por la pronta recuperación de la madre de Lorena y por la esperanza de reencontrarnos el año siguiente. La noche transcurrió en completo silencio. Las películas navideñas en el televisor solo me recordaban lo vacía que se sentía la casa, sin las carcajadas de Valentina y Lucas, sin las conversaciones animadas que acostumbrábamos tener en estas fechas tan especiales. Alrededor de las 10 de la noche, decidí consultar mi teléfono para distraerme un poco. Abrí la aplicación de redes sociales, algo que había aprendido a manejar principalmente para observar las publicaciones que Valentina, mi nieta de 12 años, compartía con frecuencia. Ella poseía esa facilidad natural con la tecnología que distingue a su generación, y yo disfrutaba contemplando su mundo a través de sus ojos juveniles, y fue entonces cuando presencié algo que transformó mi existencia para siempre. En la historia de Valentina publicada apenas 2 horas antes, apareció una imagen que hizo que el universo se paralizara a mí alrededor. La fotografía que iluminó la pantalla de mi teléfono fue como recibir una bofetada gélida en pleno rostro. Allí se encontraba toda mi familia sonriendo alrededor de una mesa navideña impecablemente adornada, con los platos ya servidos y las copas elevadas en un brindis festivo. Martín vestía el suéter azul marino que yo le había obsequiado el año anterior. Lorena resplandecía de alegría, sin el menor rastro de la angustia que supuestamente debería experimentar por su madre hospitalizada. Patricia, mi hija, abrazaba cariñosamente a sus sobrinos, y Fernando sostenía una copa de espumante con expresión de genuina celebración. Pero lo que verdaderamente me impactó fue distinguir a la propia madre de Lorena, la señora Teresa Ruiz, acomodada confortablemente en la cabecera de la mesa, con las mejillas sonrosadas y una amplia sonrisa, evidentemente disfrutando de la reunión. La misma mujer que supuestamente se encontraba tan delicada de salud, que había arruinado nuestros planes navideños, lucía más vital que nunca. El texto que acompañaba la foto de Valentina decía: «La Nochebuena más increíble, con toda la familia reunida. La abuela Teresa nos contó las historias más divertidas. Familia completa. Navidad perfecta». Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada. Pero no existía posibilidad de error. La fecha y hora estaban claramente indicadas. 24 de diciembre, 8:47 de la noche. Precisamente el momento en que yo cenaba en soledad, creyendo que mi familia se encontraba en un hospital, acompañando a una enferma que resultó ser imaginaria May. Incorporé del sillón tan abruptamente que derramé el resto del vino sobre la alfombra. El líquido carmesí se expandió formando una mancha que parecía simbolizar con exactitud lo que experimentaba. En ese instante, habían destrozado algo en mi interior con la misma brutalidad con que el vino había manchado el tejido. Volví a examinar la fotografía, esta vez analizando cada elemento con la precisión de un investigador. La mesa estaba dispuesta para 8 comensales. Exactamente. Conté cada asiento, cada plato, cada copa, 8 lugares. La cantidad precisa que habríamos ocupado si yo hubiera estado presente. Pero evidentemente habían organizado la reunión excluyéndome desde el inicio. Observé la decoración del fondo. Identifiqué inmediatamente el árbol navideño de Martín, el mismo que habíamos seleccionado juntos 3 semanas atrás.
en el mercadillo de la plaza central. Yo había insistido en acompañarlo porque deseaba cerciorarme de que fuera suficientemente grande para que los nietos pudieran colgar todos sus adornos preferidos. Había contribuido con la mitad del costo, como hacía cada año, porque consideraba que participar en la decoración navideña de mis hijos formaba parte de mis responsabilidades paternas. En las luces doradas que enmarcaban la escena eran las mismas que había visto en casa de Martín la semana anterior, cuando fui a entregar anticipadamente los regalos. Lorena me las había mostrado con orgullo, comentándome lo emocionada que estaba por la celebración familiar que tendríamos. «Será la Navidad más hermosa que hayamos vivido», me había asegurado con una sonrisa, que ahora, en retrospectiva, me parecía cargada de una crueldad que no supe detectar en su momento. Amplié la imagen para escudriñar las expresiones de cada rostro. Martín se veía absolutamente relajado, sin vestigio de la preocupación que había simulado durante nuestra conversación telefónica. Sus ojos brillaban con auténtica felicidad, no con la tristeza de alguien cuya suegra está internada en un hospital. Lorena, por su parte, exhibía esa expresión de satisfacción que adopta cuando las cosas resultan exactamente como ella las ha planificado. Pero fueron los rostros de mis nietos los que más me laceraron. Valentina y Lucas parecían estar disfrutando de un momento extraordinario, completamente ajenos al engaño que se había orquestado a mis espaldas. En sus caras no había ni sombra de la melancolía que deberían mostrar unos niños que acababan de enterarse de que su abuelo no podría acompañarlos en Nochebuena debido a una emergencia familiar. Deslicé el dedo por la pantalla, buscando más contenido en la historia de Valentina. Encontré un breve video donde se escuchaba la voz de la abuela Teresa narrando una anécdota mientras todos estallaban en carcajadas. La mujer, que supuestamente luchaba por su vida en una cama de hospital, estaba relatando historias con la vitalidad de alguien en perfectas condiciones de salud. A mi mente trabajaba aceleradamente, intentando procesar no solo lo que contemplaba, sino las implicaciones de todo aquello. Esto no había sido una decisión espontánea provocada por una emergencia médica. Esta había sido una exclusión planificada, deliberada y meticulosamente. Alguien había tomado la determinación consciente de eliminarme de la celebración navideña, y todos los demás habían consentido. Busqué en el perfil de Patricia para verificar si había publicado algo similar. Efectivamente, encontré una fotografía grupal donde aparecían todos brindando, con el comentario «Navidades en familia». Los mejores momentos son los que compartimos juntos. La ironía de esas palabras me golpeó como un mazo juntos. Sin mí, Fernando también había compartido una imagen, una foto de los platos vacíos tras la cena, con el texto «Cena navideña, espectacular. Gracias, Martín y Lorena, por recibirnos en su hogar». Ni una sola mención a mi ausencia, ni un comentario sobre lo extraño que resultaba celebrar sin el patriarca de la familia. Me senté nuevamente, pero esta vez mi postura era completamente diferente. Ya no era el hombre resignado que había aceptado un cambio de planes por circunstancias imprevistas. Ahora era alguien que acababa de descubrir una traición que trascendía cualquier experiencia anterior en mis 65 años de vida. La humillación me consumía por dentro como fuego. No solo me habían mentido descaradamente, sino que habían celebrado mi ausencia. Peor aún, habían documentado su engaño en redes sociales como si fuera motivo de orgullo, como si mi exclusión hubiera mejorado la calidad de su celebración. Cerré los ojos y procuré recordar cada palabra de la conversación telefónica con Martín, su tono, sus pausas, la manera en que había construido la mentira. Justamente por eso te contacto, padre. Tengo noticias desafortunadas. La frase ahora resonaba en mi mente con una cualidad siniestra que no había percibido en el momento. Me di cuenta de que probablemente había ensayado esa conversación, preparando cada palabra para que resultara convincente. Quizzes Lorena había estado a su lado, orientándolo sobre qué decir,
Para asegurarse de que yo no sospechara nada, la pregunta que comenzó a atormentarme fue: ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer semejante crueldad? ¿En qué momento me había convertido en alguien cuya presencia era tan indeseada que preferían inventar una emergencia médica antes que incluirme en su celebración? Pero mientras esas interrogantes me consumían, algo más profundo comenzó a emerger desde mi interior, una determinación fría y calculadora que no había experimentado desde los días más difíciles de construir mi empresa en sí. Habían decidido actuar con bajeza contra mí. Estaban a punto de descubrir que yo también sabía defenderme en esa noche. No logré conciliar el sueño, permanecí despierto contemplando el techo, mientras mi mente comenzó a repasar los últimos meses con una claridad que me estremeció. Era como si alguien hubiera encendido una luz potente en una habitación oscura, revelando detalles que antes había ignorado o interpretado de manera ingenua. Recordé la conversación que mantuve con Martín 3 semanas atrás, cuando fuimos juntos a adquirir el árbol navideño, mientras caminábamos entre los puestos del mercadillo. Él había mencionado algo que en ese momento me pareció una reflexión casual sobre la economía doméstica. Padre, Lorena y yo hemos estado conversando sobre optimizar nuestros gastos. Con el costo de vida tan elevado, todos debemos ser más cautelosos con el dinero. Yo había respondido automáticamente, como siempre hacía cuando mis hijos expresaban inquietudes económicas. Si necesitan apoyo, ya saben que pueden contar conmigo, Ann. Para eso estoy. Pero luego, él había agregado algo que ahora, bajo esta nueva perspectiva, adquiría un significado completamente diferente. No, padre, no se trata de eso. Se trata de que todos, incluso tú, deberíamos reconsiderar ciertas costumbres que resultan onerosas e innecesarias. En aquel momento interpreté sus palabras como una muestra de madurez financiera. Pensé que Martín estaba desarrollando una mentalidad más responsable sobre el dinero, pero ahora comprendía que estaba insinuando que mi participación en las celebraciones familiares representaba un gasto prescindible. Continué desentrañando la madeja de recuerdos. La semana previa al engaño navideño, Lorena había realizado una visita inesperada a mi domicilio. Dijo que quería conversar un rato, algo que me extrañó, porque normalmente nuestros intercambios se limitaban a diálogos cordiales durante las reuniones familiares. Ann se acomodó en mi sofá con una taza de café y comenzó a hablar sobre la importancia de que cada generación tenga su propio espacio. Sus palabras exactas habían sido: Roberto, considero maravilloso cómo ha estado siempre tan presente en nuestras vidas, pero Martín y yo estamos reflexionando que quizás ha llegado el momento de establecer nuestras propias tradiciones familiares. Yo había asentido comprensivamente, pensando que se refería al natural proceso de independencia que experimentan todas las parejas jóvenes. Incluso le había comentado que me parecía muy saludable que quisieran forjar su propia identidad como núcleo familiar. Pero entonces ella había continuado. Por ejemplo, las celebraciones navideñas podrían ser más íntimas si fueran únicamente padres e hijos, sin la obligación de incluir a toda la familia extendida. Familia extendida. Esa expresión me había resultado curiosa en aquel momento, pero la había dejado pasar. Ahora me percataba de que Lorena se había estado refiriendo a mí como familia extendida, colocándome en la misma categoría que parientes lejanos, que se ven una vez al año. La manipulación había sido tan sutil que no la detecté. Lorena había estado preparando el terreno, sembrando la idea de mi exclusión de manera gradual para que cuando llegara el momento pareciera una evolución natural y no una decisión despiadada. Recordé también una conversación telefónica que había mantenido con Patricia 2 días antes de Nochebuena. Mi hija me había llamado para confirmar los horarios de la cena, pero había algo extraño en su manera de expresarse. Parecía estar eligiendo las palabras con extremo cuidado,
como si siguiera un libreto. Padre, estás muy entusiasmado por la cena de Nochebuena, por supuesto. Como siempre. Ya tengo los obsequios preparados para los pequeños. Sí, bueno, me había interrumpido abruptamente. Esperemos que todo resulte según lo previsto. En aquel momento pensé que se refería a los típicos nervios prenavideños que todos experimentamos al organizar reuniones familiares, pero ahora entendía que Patricia ya conocía lo que iba a suceder. Ya estaba al tanto del plan para excluirme, y esa llamada había sido su manera torpe de lidiar con la culpa anticipada. Mi hijo Martín también había mostrado comportamientos peculiares durante esas semanas previas. Había visitado mi casa con Mayo, era frecuencia de lo habitual, pero sus conversaciones siempre derivaban hacia el mismo tema: el apartamento costero en Valencia que yo había adquirido hace 10 años como inversión y que él consideraba parte de su futura herencia. Padre, ¿has considerado formalizar la transferencia de la propiedad de Valencia? Sería más conveniente para efectos tributarios si ya estuviera a mi nombre. Me había sugerido durante una de esas visitas. Yo le había explicado que prefería mantener todos mis bienes bajo mi control mientras estuviera vivo, pero que obviamente él y Patricia heredarían todo cuando llegara el momento. Había insistido en varias ocasiones, argumentando ventajas legales y financieras que francamente no me convencían. No hay urgencia, hijo. Cuando sea necesario, lo formalizaremos. Le había respondido cada vez. Ahora comprendía que esas conversaciones no habían sido casuales. Martín había estado tanteando el terreno, probablemente siguiendo orientaciones de Lorena para asegurar su acceso a mis propiedades, y mi resistencia a transferir inmediatamente el inmueble probablemente había sido interpretada como una señal de que necesitaba ser convencido. Mediante otros métodos, la pieza faltante del rompecabezas se reveló cuando recordé una conversación que había escuchado parcialmente hace un mes. Había llegado anticipadamente a casa de Martín para recoger unos documentos que él había revisado para mi empresa, y encontré la puerta entreabierta. Desde el interior se filtraban voces que provenían de la cocina. No puedes seguir controlando nuestras decisiones eternamente, había dicho Lorena con un tono de frustración que jamás le había escuchado antes. Lo sé, pero es mi padre. No puedo simplemente, había respondido Martín. Tu padre ya vivió su vida. Ahora tenemos derecho a vivir la nuestra, sin su constante intromisión. En aquel momento había tosido para anunciar mi presencia, y las voces habían enmudecido inmediatamente. Cuando ingresé, ambos me recibieron con sonrisas impecables, como si hubieran estado discutiendo el menú de la cena ahora. Esas palabras cobraban un significado siniestro. No se trataba únicamente de independencia generacional, se trataba de eliminarme sistemáticamente de sus vidas para poder tomar decisiones sin mi interferencia, y probablemente para acceder a mis recursos sin tener que solicitar mi permiso. O dar explicaciones a la humillación navideña no había sido un acto impulsivo, había sido el resultado de semanas, quizás meses de planificación, una estrategia cuidadosamente diseñada para comenzar a borrarme de su vida familiar, empezando por las celebraciones más significativas. Pero, mientras procesaba toda esta información, algo más comenzó a cristalizarse en mi mente. Si habían sido tan meticulosos para planear mi exclusión, seguramente también habían estado preparando otros movimientos, y si conocía bien a mi hijo, sabía exactamente por dónde empezar a investigar. Me incorporé de la cama con una determinación que no había experimentado en años. Era hora de dejar de ser la víctima de esta situación y convertirme en el arquitecto de las consecuencias que estaban a punto de enfrentarán. A las 4 de la madrugada, descendí a mi estudio. Encendí la lámpara del escritorio y comencé la investigación más importante de mi existencia. Durante 4 décadas había construido edificaciones Mendoza desde cero, y esa experiencia me había enseñado que cuando algo no cuadra en los números,
o en las relaciones comerciales, siempre hay documentos que revelan la verdad. A lo primero que revisé fueron los archivos de la empresa. Martín ocupaba el cargo de administrador desde hace 3 años, una posición que le había otorgado para prepararlo gradualmente a heredar el negocio. Tenía acceso a las cuentas, a los contratos y a toda la documentación financiera de la compañía. Abrí el sistema contable y comencé a examinar las transacciones de los últimos 6 meses. Al principio todo parecía normal: pagos a proveedores, facturas de clientes, gastos operativos rutinarios. Pero cuando llegué a la sección de gastos varios, encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Había 3 facturas de una agencia inmobiliaria por servicios de tasación, cada una por un importe considerable. Las fechas eran significativas: octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Martín había estado pagando evaluaciones profesionales de mi apartamento en Valencia, utilizando fondos de la empresa, pero lo más revelador era la descripción del servicio en cada factura: tasación para venta inmobiliaria, apartamento for sale, Marítimo, Valencia. No era una tasación para seguros o para actualizar registros contables, era específicamente para una venta. Busqué en los archivos físicos de Martín, los que mantenía en el cajón cerrado de su escritorio en la oficina. Yo conservaba las llaves maestras de todos los muebles, una práctica de seguridad que había implementado desde los primeros años de funcionamiento de la compañía. Dentro del cajón encontré una carpeta etiquetada Proyecto Personal Confidential. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la abría. El contenido superó mis peores expectativas. El primer documento era un contrato preliminar de venta del apartamento de Valencia, fechado apenas 9 días antes de la farsa navideña. El comprador era una empresa de inversiones y el precio acordado superaba los 400.000 euros. Martín había firmado como representante autorizado del propietario, pero yo jamás había firmado ningún poder notarial que le otorgara esa representación. Revisé cada página del contrato buscando mi firma o algún documento que legitimara sus acciones, pero no encontré nada. Martín había falsificado mi autorización o había encontrado alguna manera de presentarse como mi representante sin mi conocimiento. El segundo documento era aún más perturbador. Era una carta dirigida a un despacho de abogados especializado en derecho sucesorio, solicitando información sobre procedimientos para acelerar transferencias patrimoniales en casos de propietarios de edad avanzada con signos de deterioro cognitivo. Leí esa frase varias veces para asegurarme de que había comprendido correctamente. Mi propio hijo estaba explorando la posibilidad de declararme mentalmente incapacitado para poder acceder a mis bienes sin mi consentimiento. La traición había alcanzado niveles que jamás imaginé posibles. En la respuesta del despacho de abogados estaba adjunta a la consulta original. El letrado explicaba que para iniciar ese tipo de procedimientos se requerían evaluaciones médicas independientes que demostraran incapacidad real, testimonios de familiares cercanos y un proceso judicial que podía prolongarse entre 6 meses y 2 años. En los márgenes de la carta, Martín había hecho anotaciones a mano: Patricia debe testificar, documentar olvidos y confusiones al médico de confianza. Mi hija también estaba involucrada en esta conspiración. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Patricia, mi princesa, la niña que había cuidado cuando estuvo enferma de pequeña, que había apoyado durante su divorcio, que había ayudado económicamente cuando Fernando perdió su empleo hace 2 años. Ella también había decidido traicionarme por dinero. Continué revisando los documentos. Encontré un plan detallado para la distribución de mis bienes, una vez que obtuvieran control legal sobre ellos. El apartamento de Valencia sería vendido inmediatamente para dividir el dinero entre Martín y Patricia. La empresa Edificaciones Mendoza sería vendida a un competidor que había mostrado interés
en adquirirla. Mi casa familiar sería puesta en alquiler para generar ingresos pasivos en y yo. Según sus cálculos, sería internado en una residencia de ancianos de calidad media. Habían investigado 3 opciones diferentes y habían marcado sus preferencias según la relación costo-beneficio. A la frialdad de sus cálculos me produjo náuseas. No era solo que planearan despojarme, lo habían hecho con la eficiencia de una operación comercial. Habían cuantificado mi vida, habían puesto precio a mi libertad y habían decidido que mi bienestar era un gasto que podían minimizar para maximizar sus beneficios. El último documento de la carpeta era el más personal y el más doloroso. Era una carta que Martín había escrito, pero no había enviado, dirigida a un conocido suyo que trabajaba en el sector inmobiliario. En ella describía su situación familiar complicada y explicaba por qué necesitaba acelerar ciertos procesos. Fenance, mi padre se está volviendo cada vez más terco y controlador, había escrito Martín. Se niega a transferir propiedades que legalmente deberían estar ya en nuestras manos. Y su presencia constante en nuestras decisiones familiares está afectando la armonía de mi matrimonio. Lorena está agotada de tener que consultar cada decisión con él. Y honestamente, yo también lo estoy. La carta continuaba. Hemos decidido tomar distancia gradualmente, comenzando con las celebraciones familiares. Si él se siente excluido, quizás comprenda que es momento de dar el siguiente paso y formalizar las transferencias patrimoniales. Es una estrategia un poco dura, pero a veces los padres necesitan incentivos claros para aceptar que su tiempo de control ha terminado. Esas palabras fueron como recibir una puñalada directa al corazón. La exclusión navideña no había sido solo crueldad gratuita, había sido una táctica de presión psicológica diseñada para quebrar mi resistencia y forzarme a entregar mis bienes. Querían hacerme sentir tan solo y vulnerable que accediera a sus demandas para recuperar su afecto, pero habían cometido un error fatal al subestimarme. Durante 65 años había enfrentado desafíos que habrían destruido a hombres más débiles. Había construido un negocio exitoso, había criado 2 hijos prácticamente solo después de enviudar. Había superado crisis económicas y personales que habrían derrotado a cualquiera en sí. Pensaban que una humillación navideña y algunos documentos fraudulentos iban a doblegarme. Estaban gravemente equivocados. Había llegado el momento de demostrarles que el viejo Roberto Mendoza todavía tenía muchas cartas por jugar. Fotografié cada documento con mi teléfono. Guardé meticulosamente las pruebas en sus lugares originales y cerré el cajón. Luego regresé a casa mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Tenía exactamente lo que necesitaba para comenzar mi contraataque, y cuando Martín recibiera la primera llamada inesperada, comenzaría a entender que había despertado al adversario equivocado a las 7 de la mañana del 25 de diciembre. Mientras Martín probablemente dormía plácidamente después de su perfecta celebración navideña, yo ya estaba duchado, afeitado y vestido con mi mejor traje. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre, y no pensaba desperdiciar ni un minuto más en lamentaciones. Mi primer movimiento fue contactar a Eduardo Salazar Rivas, mi abogado de confianza desde hace más de 20. Eduardo había manejado todos los asuntos legales importantes de mi vida. La expansión de Edificaciones Mendoza, la adquisición de propiedades, el testamento después de la partida de Carmen y múltiples contratos comerciales que habían sido cruciales para el éxito de mi empresa. Eduardo, sé que es Navidad, pero necesito reunirme contigo con urgencia, le dije tan pronto como contestó. Roberto, ¿qué sucede? Tu voz suena diferente, respondió con la preocupación de quien conoce a una persona durante décadas.
explicártelo personalmente. Puedes recibirme en tu despacho en 1 hora. Por supuesto, estaré allí en 45 minutos. Mientras me dirigía hacia el centro de la ciudad, repasé mentalmente la estrategia que había estado formulando desde el amanecer. No se trataba de actuar impulsivamente por venganza, era necesario ejecutar un plan meticuloso que protegiera mis intereses y enviara un mensaje claro sobre las consecuencias de traicionar mi confianza. El despacho de Eduardo se encontraba en un edificio histórico, cerca de la plaza principal, cuando él ya me esperaba con café recién preparado, y esa expresión seria que adoptaba cuando intuía que se avecinaban asuntos complicados. «Cuéntame todo», me dijo después de servirme una taza al té. Relaté los acontecimientos de las últimas 24 horas, la mentira de Martín, el descubrimiento de las fotografías en redes sociales y especialmente los documentos que había encontrado en su oficina durante la madrugada. Eduardo escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, y su expresión se volvía más grave a medida que avanzaba mi relato. «Roberto, esto es mucho más serio de lo que pensaba cuando me llamaste», dijo finalmente. «Los documentos que describes constituyen fraude documental y posiblemente estafa. Martín ha falsificado tu autorización para negociar la venta de una propiedad que no le pertenece». «Eso es exactamente lo que concluí. ¿Cuáles son mis opciones legales?» Eduardo se recostó en su silla y entrecruzó los dedos, adoptando esa postura reflexiva que yo conocía bien. «Tenemos varias alternativas. Podemos presentar una denuncia penal por falsificación de documentos y estafa, lo cual podría resultar en cargos criminales contra Martín. También podemos iniciar acciones civiles para anular cualquier contrato que haya firmado sin tu autorización y reclamar daños. Y en cuanto a proteger mis propiedades, eso es más inmediato. Podemos presentar hoy mismo una solicitud de medidas cautelares para bloquear cualquier transacción relacionada con tus bienes. También recomiendo que modifiquemos inmediatamente las condiciones de acceso de Martín a las cuentas de la empresa. Mostré las fotografías que había tomado de todos los documentos. Eduardo las examinó con la meticulosidad de un cirujano, ampliando detalles en la pantalla de mi teléfono y haciendo anotaciones adicionales. «Esto es suficiente evidencia para actuar de inmediato», concluyó. «Pero antes de proceder, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Una vez que iniciemos acciones legales contra Martín, la relación familiar quedará irreparablemente dañada». Su pregunta me hizo reflexionar durante unos segundos. Pensé en todos los años compartidos con Martín, en los momentos felices de su infancia, en el orgullo que había sentido cuando se graduó de la universidad, en las esperanzas que había depositado en él como sucesor de la empresa familiar, pero luego recordé la frialdad de sus cálculos, la carta donde describía mi obstinación como un problema a resolver, y especialmente la humillación deliberada de la Nochebuena a Martín, había cruzado una línea que no tenía retorno. Eduardo, mi hijo, ya destruyó la relación familiar cuando decidió tratarme como un obstáculo para sus ambiciones económicas. Yo únicamente voy a defender lo que me pertenece por derecho. ¿Entendido? Entonces procedamos sistemáticamente. Durante las siguientes 3 horas trabajamos en la elaboración de un plan legal integral. El primer paso fue contactar inmediatamente con la agencia inmobiliaria para informarles de que cualquier transacción relacionada con mi apartamento en Valencia era fraudulenta y quedaba anulada. La empresa, al enterarse de la situación, se mostró muy cooperativa y canceló inmediatamente las negociaciones. El segundo paso fue revocar todos los poderes y accesos que Martín tenía sobre mis cuentas y propiedades. Eduardo preparó los documentos necesarios para presentar ante los bancos y registros correspondientes. Esa misma tarde, el tercer paso
fue preparar una modificación completa de mi testamento. El documento original dividía todos mis bienes equitativamente entre Martín y Patricia. El nuevo testamento sería radicalmente diferente. ¿Estás seguro de esta distribución?, me preguntó Eduardo mientras revisaba mis instrucciones. Completamente. Los que me traicionaron no recibirán nada. Los que permanecieron inocentes serán protegidos. Decidí que mis nietos, Valentina y Lucas, recibirían fondos en fideicomiso para su educación y primer emprendimiento administrados por un banco hasta que cumplieran 25 años. La empresa Edificaciones Mendoza sería vendida y las ganancias se destinarían a una fundación para jóvenes emprendedores que yo mismo establecería. Mi casa familiar y el apartamento de Valencia serían donados a una organización benéfica que construía viviendas para personas sin hogar. Ni un centavo para Martín, ni un centavo para Patricia. El cuarto paso fue presentar una denuncia formal ante las autoridades por falsificación de documentos e intento de fraude. Eduardo me acompañó personalmente a la comisaría, donde un inspector tomó mi declaración y registró todas las pruebas que habíamos recopilado a las 3 de la tarde del día de Navidad. Mientras la mayoría de las familias disfrutaban de sobremesas festivas, yo había completado la primera fase de mi contraataque, pero faltaba el paso más importante. La confrontación a las 5 de la tarde, sin previo aviso, me presenté en casa de Martín. Lorena abrió la puerta y su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en incomodidad. Roberto, ¿en qué sorpresa? No te esperábamos. Lo sé perfectamente. ¿Está mi hijo? Martín apareció detrás de ella, su rostro palideciendo al verme padre. ¿Qué haces aquí? ¿Creíste que estaría demasiado deprimido para salir de casa? ¿O quizás esperabas que la soledad me ablandara lo suficiente para firmar esos papeles que tanto deseas? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. No sé de qué hablas, balbuceó Martín. Entonces, permíteme refrescarte la memoria. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado en su cajón. Los contratos de venta, las cartas a los abogados, el plan de distribución de mis bienes, todo. La cara de Martín se descompuso por completo. Lorena retrocedió varios pasos, como si quisiera distanciarse físicamente de la situación. Padre, puedo explicarlo. No me interesan tus explicaciones. Me interesa que sepas que esta mañana presenté una denuncia penal contra ti por falsificación de documentos e intento de fraude. También he revocado todos tus accesos a mis cuentas y propiedades, y he modificado mi testamento, tu testamento. Así es, tú y tu hermana han sido eliminados completamente como beneficiarios. Cada centavo que poseo irá a causas benéficas y a fideicomisos para mis nietos que ustedes no podrán tocar. Martín cayó de rodillas, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Padre, por favor, fue idea de Lorena. Ella me convenció de que no me importa de quién fue la idea. Lo interrumpí. Tú tomaste la decisión de traicionarme. Tú firmaste esos documentos. Tú me llamaste en Nochebuena para mentirme mientras celebrabas mi exclusión. Me di la vuelta para marcharme. Pero antes, añadí, una última cosa. Mis nietos son inocentes en todo esto. El día que cumplan 25 años, recibirán lo que les corresponde. Pero si intentas manipular sus fondos o interferir de alguna manera, la denuncia penal será lo menor de tus problemas. Salí de esa casa sin mirar atrás. A los meses siguientes fueron difíciles, pero liberadores. El proceso legal avanzó según lo previsto. Martín enfrentó cargos por falsificación de documentos, aunque finalmente llegó a un acuerdo que incluía trabajo comunitario y el pago de una multa considerable. Patricia, cuya participación resultó ser más limitada de lo que inicialmente pensé,
Me buscó para disculparse. Le expliqué que las disculpas no cambiaban nada, pero que podría reconsiderar su situación si demostraba con acciones, no palabras, que merecía mi perdón. A la empresa fue vendida a un grupo inversor que mantuvo a la mayoría de los empleados con las ganancias. Establecí la Fundación Carmen Mendoza, en honor a mi esposa fallecida, dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores de familias humildes. El apartamento de Valencia fue donado a una organización que lo convirtió en vivienda transitoria para familias desplazadas, y mi casa familiar se convirtió en un centro comunitario donde los ancianos del barrio podían reunirse, compartir historias y recibir apoyo. Un año después de aquella terrible Nochebuena, me encontraba sentado en el jardín del centro comunitario, rodeado de personas que genuinamente apreciaban mi compañía. Valentina, mi nieta, me visitaba regularmente, desafiando las órdenes de sus padres. Era una joven valiente que se negaba a participar en la mezquindad de los adultos a su alrededor. Abuelo, me dijo un día, lamento mucho lo que te hicieron mis padres. La abracé con fuerza. Tú no tienes que disculparte por nada, pequeña. Los errores de tus padres no son tuyos. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi corazón y en mi vida. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi balcón, reflexioné sobre las lecciones aprendidas. La familia no es simplemente un vínculo de sangre, es un compromiso diario de amor, respeto y lealtad. Cuando ese compromiso se rompe, cuando la codicia eclipsa el cariño, los lazos más sagrados pueden desintegrarse en un instante, pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para reconstruir. No con quienes te traicionaron, sino contigo mismo. Encontré una nueva familia en los amigos del centro comunitario, en los jóvenes emprendedores que apoyaba a través de la fundación, en mi nieta que eligió la integridad por encima de la conveniencia, y cada Nochebuena desde entonces celebro rodeado de personas que genuinamente desean mi compañía. La mesa está llena, las risas son auténticas y nadie tiene que inventar emergencias médicas para evitar mi presencia al final. La traición de mis hijos me liberó de una ilusión dolorosa. Me obligó a distinguir entre quienes me amaban realmente y quienes solo veían en mí un medio para un fin. Y aunque el precio fue alto, la claridad que obtuve resultó invaluable a los 66 años. Finalmente entendí que el verdadero legado no son las propiedades ni el dinero, es la huella que dejamos en los corazones de quienes tocamos con genuina bondad. Y eso nadie puede arrebatarlo.